Vamos a saludar a esta hora al doctor Luis Pérez Gutiérrez, ex gobernador de Antioquia, ex alcalde de Medellín y ex candidato a la gobernación de Antioquia. Doctor Luis Pérez, gracias por estar con nosotros en Clicracia, el poder de la información, un clic, la democracia y la información. Bienvenido. Doctor Roger, mucha alegría poder compartir con usted, con todos los queridos y queridos internautas, porque ahora es que así hay que llamar a los que están escuchando y viendo noticias al mismo tiempo y en directo como lo que usted lo hace. Mucha alegría compartir con usted y con ellos estos minutos. Muchísimas gracias. ¿Usted tiene computador? ¿Usted tiene un computador? Estoy hablando desde un computador. ¿Está yendo de mal? No, está muy bien, está muy bien. Es que quisiera que bajara un poquitico la tapa para que no le quede mucho espacio arriba. Eso es, por ahí está mejor. Muy bien. Regular. Señor, no, está muy bien. Ahí sí, bueno. Muy bien. Entonces hemos dicho que usted fue candidato a la gobernación de Antioquia y resulta que los resultados del 29 de octubre del año 2023 dieron la oportunidad, hablando de las elecciones en Antioquia, dieron la oportunidad para que usted pensara en un precedente que podría ser jurisprudencial en torno a otro delito más, permítame la expresión, y le pongo comillas porque todavía no ha sido, digamos, sancionada la demanda que usted planteó en el sentido que yo voy a mencionar. Pero otro delito más, digo yo, en el contexto que estoy dando, cuando se trata de ejercer alguna coacción contra el elector. Y estamos hablando de la violencia psicológica. Usted ha interpuesto un medio de control de nulidad ante el Consejo de Estado contra Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, porque la campaña del Partido Centro Democrático que respaldó, que avaló la aspiración de Andrés Julián Rendón, aplicó lo que usted ha denominado violencia psicológica, convenciendo mediante diferentes artimañas a los electores de que usted era el candidato del presidente Gustavo Petro y que por tanto usted representaba el petrismo. Y eso a todas luces, según usted ha planteado, o fue absolutamente mentiroso. ¿En qué va esa demanda ante el Consejo de Estado, doctor Luis Pérez Gutiérrez? Ahora, yo primero quiero decirle que yo no me estoy quejando porque haya perdido, sino que estoy despreocupado por el futuro de la democracia. Porque en Colombia se está volviendo muy común que la impunidad que existe hoy por el uso desenfrenado de las redes sociales y de la inteligencia artificial, los ganadores en las campañas políticas están siendo los que actúan ilegalmente, los que usan las redes para insultar, para engañar, para meterle miedo, para meterle odio a la gente. Yo creo que ya lleva este país casi 20 años precisamente definiendo elecciones por el odio, por las mentiras, por la indecencia, digámoslo así. Y hoy en el mundo la democracia está en peligro. Ya lo dijo el director mundial de las Naciones Unidas, que si no se controlan las redes sociales va a colapsar la democracia. Yo quiero, como siempre he estado en el futuro, me gusta que la humanidad esté pensando siempre hacia dónde va para poder que no sufra grandes catástrofes. Yo ahora creo que es muy importante que Colombia y que las Cortes y que el Congreso de la República urgentemente reglamenten las redes sociales y particularmente en la campaña de la gobernación nosotros tuvimos unos insucesos supremamente graves para la democracia. Por ejemplo, a Luis Pérez
el doctor Andrés Julián Rendón mintió y mintió y mintió diciendo que era el candidato del pacto histórico y que era el candidato de Petro y de Quintero. Yo ni siquiera voté por Petro, Roger, ni siquiera voté por Petro. Lo segundo es que el programa de gobierno mío, que es una cosa esencial en esta democracia aquí, Colombia es el único país donde el que ofrece un programa de gobierno y lo inscribe en la registraduría tiene que cumplirlo. Es digamos, un voto programático. Y el doctor Andrés Julián Rendón, de una forma también llena de mentiras, empezó a decir que Luis Pérez tenía bajo ataque a Antioquia, que íbamos a dar la plata del gobierno departamental a los criminales, que íbamos a traer el comunismo para Antioquia. No, una cantidad de sandeces que la gente las fue creyendo, porque las 29 pruebas que le presentamos al Consejo de Estado y que fueron aprobadas y que ninguna fue tachada por la defensa, muestran que esas pruebas fueron visitadas 58 millones de veces. O sea que ellos esparcieron las mentiras 58 millones de veces. Y como esto, pues, una gran cantidad de actos horrorosos. Por ejemplo, con inteligencia artificial cogieron mi figura, cogieron mi voz y dijeron, me pusieron a decir que yo era petrista. Disculpa, Roger, que con estos tiempos casi todos estamos afectados temporalmente de la garganta. Y así cogieron la voz de Petro, la voz de Daniel Quintero, así que me apoyaban a mí. 1000 cosas. Y el día de elecciones, yo llevo, Roger, 30 años votando en Laureles. Y como Andrés Julián Rendón tenía cargada a la gente de mentiras, de odio, de miedo, yo llevo 30 años allá votando y me tratan con mucho cariño, con mucho afecto. Y ese día llegué a la sala de votación y eso había unos grupos y una gente violentándome, insultándome, precisamente porque había creído que lo que Andrés Julián Rendón decía sobre el Petro y sobre el Quintero y sobre el pacto histórico era cierto. O sea que tenemos 79 pruebas. Yo realmente no estoy buscando, Roger, nada para mí. Uno de mis intereses que tengo hoy profesionales es ver si soy capaz de escribir un libro sobre los peligros de la democracia, sobre cómo las redes sociales y la inteligencia artificial pueden no solamente destruir la política, sino también que podrían eventualmente destruir la civilización, porque cada vez más estamos en manos de unos actos digitales que no solamente están atropellando la democracia y la política, sino también la vida diaria. Aquí ya una persona no sabe si lo que oye o lo que ve o lo que escucha o lo que está ocurriendo es real o es ficticio. Porque la inteligencia artificial, Roger, puede coger tu voz, te puede poder decir, yo soy comunista, yo voy a acabar con Colombia, y es tu voz y es tu figura. Entonces la gente hoy no sabe qué hacer. Si eso no se regula, pobre democracia. Yo lo que estoy luchando es para que la democracia en este país, la política, sea decente. Que hacer política indecente, Roger, eso no vale la pena. Así es. Usted me ha enviado, a propósito, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, le ha enviado una carta. Y en esa carta precisamente hace estos comentarios, pues aclarando que usted no está, como lo digo al principio, usted no está, como dice popularmente, llorando por la herida, porque perdió. Está queriendo generar un precedente en torno a lo que debe ser la democracia, una democracia limpia, transparente y sin ningún tipo de coacción, como está ocurriendo lamentablemente últimamente con el uso incluso de las redes sociales. Ahí está la carta que le envía usted a Margarita Leonor Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, y en ella habla de los diferentes aspectos
que usted aquí nos lo estaba planteando en síntesis, algunos aspectos como que la defensa de Andrés Julián Rendón aceptó y confesó que su estrategia fue la de mentir y relacionar a Luis Pérez con Petro, con petristas y con el pacto histórico, para engañar y manipular al elector. Ha dicho usted en la carta, Andrés Julián Rendón cambió y trastocó avales de los candidatos, usurpando funciones de la registraduría y del Consejo Nacional Electoral. Ha dicho usted en esa carta que Andrés Julián Rendón, para violentar la libre voluntad del sufragante, boicoteó, suplantó y atropelló el programa de gobierno inscrito por Luis Pérez. Ha planteado usted igualmente que hay en el proceso 3 pruebas propias de mentes siniestras y que violentan la libre voluntad del sufragante. Y dice que todas las encuestas durante el periodo de la campaña estaban de lejos ganadas por Luis Pérez Gutiérrez. ¿Qué más plantea usted? Las 79 pruebas a las cuales acaba de referir, aceptadas por el Consejo de Estado, recibieron, como también ha mencionado usted la cifra, 58.7 millones de visitas en las redes sociales. Se presentaron al Consejo de Estado 12 declaraciones de ciudadanos que aseveran que no votaron por Luis Pérez. Aquí me quiero quedar un momentito y preguntarle. Usted dice 12 ciudadanos, pero la cifra vale la pena, porque usted habla de 12 ciudadanos que le cuentan aquí estos dedos. ¿Cuál es la importancia de decir ahí como prueba que 12 ciudadanos declararon que aseveraron que no votaron por usted porque las redes sociales los manipularon, les hicieron creer que usted era el candidato que resta? Sí, aquí hay un detalle muy importante, Roger, que yo quisiera insistir en él. Nosotros presentamos 79 pruebas que logramos recoger, porque al día siguiente a las elecciones, casi toda la gente que estaba haciendo actos indecentes e ilegales y atropellando y violentando al sufragante, borraron las pruebas, pero con 79 pruebas que recogimos, les demostramos al Consejo de Estado que esas 79 pruebas tenían 58.7 millones de visitas. Usted se imagina uno repetir una mentira 58.7 millones de veces. Hitler decía que si uno repetía una mentira 1 millón de veces, la convertía en verdad. Y aquí las repitieron 58.7 millones de veces. Y algo que yo creo que no le queda bien ni al gobernador Andrés Julián Rendón, ni a la democracia, ni a un líder popular, ni a un líder de este país, es que ellos, la defensa de Andrés Julián Rendón no tachó ninguna prueba de las que presentamos, ninguna. E inclusive confesó que efectivamente ellos mintieron relacionando a Luis Pérez con el pacto histórico y con el presidente Petro y con el famoso quinterismo de Medellín, que fue, digamos, una alcaldía muy cuestionada. Pero no va ahí, sino que ellos dicen que el derecho de opinión en elecciones es un derecho ilimitado. Es decir, que en elecciones se puede decir cualquier cosa y es legal. Y que lo único que tiene que hacer el otro es defenderse. Esto es un principio paramilitar. Los paramilitares o los guerrilleros actúan de esa forma. Simplemente ellos atacan, no acogen ninguna ley, no acogen un fallo, no acogen un juez. Y ese es un estilo donde dice, bueno, aquí es la ley más fuerte. El que no se defienda, lo arrasamos. Y eso no puede ser la política. Eso está condenado por las altas cortes. La Corte Constitucional dice claramente que el derecho de opinión no es un derecho ilimitado, que tiene unos muros, unos puntos. El derecho, en los discursos de odio los prohíbe la ley y los prohíbe las altas cortes. Los discursos de guerra. La Constitución colombiana dice que
los sufragantes tienen que recibir una información veraz. Y aquí sí está probado completamente que Andrés Julián Rendón mintió casi toda la campaña para poder crear un enemigo que no existía y lo volvió real. O sea que así no puede ser la política. Hay que luchar para que tengamos una política limpia, Roger. Doctor Luis Pérez Gutiérrez, buen día, cordial saludo, me place saludarlo. Se plantea de alguna manera una controversia frente a lo que usted está diciendo, y es, ¿será que el delito de calumnia e injuria es muy laxo, es innecesario para atacar o prevenir o mitigar o reparar lo que usted está planteando? Bueno, es que no es solamente la política la que hoy está afectada con el tema del uso desenfrenado de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Hoy hay grandes estafas por el tema de la suplantación de la voz y la imagen. En un banco en Estados Unidos se acaban de robar casi 20 millones de dólares suplantando la voz y la imagen de un presidente que se puso a dar instrucciones en las agencias de los bancos. A nivel personal, por aquí casi todos los amigos míos se quejan que les suplantaron sus cuentas y que estafaron muchísima gente. El Congreso de Estados Unidos acaba de decir que Facebook es el espacio que ha permitido que violen más menores en el mundo. Inclusive un congresista de Estados Unidos le dijo al presidente de Facebook, a Zuckerberg, que tenía las manos sucias de sangre. Otro congresista dijo que las redes de prostitución más grandes de toda la historia están en Instagram y están en Facebook. En la Comunidad Económica Europea acaba de aprobar una ley, y la ley dice para proteger la integridad física y mental de los que usan redes sociales. O sea, que estamos hoy ante una avalancha de mucha tecnología, cosas muy buenas, pero lo bueno también puede ser lo peor. Y Colombia no ha hecho ningún tipo de reglamentación en ese sentido. Y eso yo creo que le toca a los jueces, porque si la Corte Constitucional ha dicho que el derecho de opinión tiene límites, que no se pueden hacer discursos de odio, discursos de miedo, que no se puede hacer un llamado a la violencia y a la guerra en los discursos, que los sufragantes tienen que recibir la verdad, una información veraz. Pues lo que estamos viendo en esta anotación que yo hago con el Consejo de Estado es que todo eso está demostrado. Y si los jueces, cualquiera que sea el resultado, yo aquí no estoy coaccionando a nadie, cualquiera que sea el resultado, pero eso sí, que quede una constancia histórica, que si no reglamentamos, y sobre todo con las pruebas que hay hoy tan importantes, si no reglamentamos actuar en la política, el mismo derecho de opinión, pues estoy seguro que ahora o en 3 años algo tiene que salir de ley, pero no se puede seguir permitiendo estos actos tan hostiles y tan indecentes en la política. Existen en nuestro ordenamiento jurídico algunos delitos, varios delitos contra las elecciones democráticas, contra el sufragante. Uno de ellos es el constreñimiento al sufragante, que está en el artículo 387, todos en el Código Penal colombiano. Se refiere a la presión o coacción ejercida sobre un votante para que vote de una manera determinada o para que se abstenga de votar. Incluye amenazas o cualquier tipo de intimidación para influir en la libertad de elección del sufragante. De alguna manera
digamos que se me asemeja a lo de la violencia psicológica, porque cuando hablamos de constreñimiento al sufragante, eso se puede hacer con una pistola, ¿cierto? Como de hecho ha ocurrido, y por eso existe en nuestro ordenamiento jurídico este delito. Pero es que ese constreñimiento, esa coacción, esa obligación, entonces no solamente es física a través de pistola o incluso a través de soborno, ¿cierto? Porque también eso es castigado en su ordenamiento jurídico. El que pillen, permítame la expresión, pagando por el voto, comprando votos, eso obviamente es un delito. Pues Aida Berlano hace poquito ya fue condenada precisamente por supuestamente estar constituyendo con el uso del dinero para lograr réditos políticos y electorales especialmente. Esto, la violencia psicológica debe entenderse, entonces debería entenderse, aunque propiamente no está en nuestro ordenamiento jurídico. Usted piensa hacer historia, eso es lo que yo le estoy entendiendo. Usted no está pretendiendo que bajen a Andrés Julián y lo monten a usted. Permítame, lo digo de esa manera sencilla. Es que haya en nuestro ordenamiento jurídico la absoluta claridad en este nuevo contexto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y el desarrollo de las redes sociales con el desarrollo de la posverdad, porque todo lo que a usted le ha pasado tiene que ver con precisamente la puesta en práctica de lo que es la posverdad que viene con las redes sociales, que haya jurisprudencia y que quede en nuestro ordenamiento jurídico la violencia psicológica como una forma de constreñimiento que debe ser abolida de nuestro sistema democrático. Roger, aquí hay avances ya importantes. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y eso lo cita una sentencia del Consejo de Estado, ya dijo que la violencia mundial no era solamente física, sino que todo lo que tratara de atropellar, de cambiar, de afectar la psiquis de un ciudadano era violencia psicológica. Y qué bueno que usted recuerde lo que pasó en Colombia con el tema del plebiscito por la paz, cuando Juan Manuel Santos. Todas las encuestas decían que el plebiscito iba a ganar con el sí. E intempestivamente ganó el no. Nadie se explicaba por qué había ganado el no. Cuando de pronto Juan Carlos Vélez, que era el gerente de la campaña del Centro Democrático, que digamos el que dirigía la campaña del no en Colombia era el Partido Centro Democrático, el mismo partido que apoyó a Andrés Julián Rendón, el doctor Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del no, en la República se puso a tomar creo que vinito y a conversar y no se dio cuenta que lo estaban grabando. Entonces empezó a decir que ellos le habían dicho mentiras al elector, que ellos habían dicho que la costa Caribe iba a quedar con el proceso de paz para Maduro, que las pensiones en Colombia se iban a acabar para darle esa plata a los guerrilleros, muy parecido a lo que nos hicieron también a nosotros. Que ellos mintieron en cada región y que la gente salió a votar berraca y que acudieron a la indignidad. Fíjense que eso no está muy lejos de lo que yo he mencionado. Y dijo además que ellos viernes, sábado y domingo se gastaron todo el dinero en redes sociales y en publicidad negativa, que ellos no hablaron de programas de gobierno, sino que siempre acusaron al gobierno de estas cosas. Pues fíjense que no estamos muy lejos. El Consejo de Estado en un auto dijo que hay un engaño generalizado y que efectivamente atropellaron la mente de las personas. Y eso hoy está estudiado en un tema que yo les recomiendo que a todos los que nos están viendo y escuchando, que lo estudien, que es lo que se llama el gaslighting. El gaslighting es que ya fue reconocido por la Real Academia Española, que es como darle a alguien luz de gas,
que es para empezarlo a manipular su mente, para que la gente dude de sus propias percepciones, dude de su propia verdad. Lo manipulan hasta que lo ponen a tomar decisiones en las cuales él nunca estuvo de acuerdo. O sea que hay espacio ya para que jurídicamente los jueces empiecen a desarrollar estas teorías. Doctor Luis Pérez, lo importante aquí parece ser es que es la imposición de la posverdad. Es decir, ¿usted cree que ahora lo importante no es dar información verídica y que sucedió tal cual, sino imponer una narrativa para poder generar esta polarización y este odio que se está generando en la sociedad colombiana? Yo creo que en Colombia hay un grupo político que ha aprendido a ganar elecciones con el odio. La doctora Piedad Zucardi declaró en la JEP que en la costa Caribe el político que no tuviera un grupo paramilitar detrás no ganaba elecciones. Y lo que hacían ellos, lo dijo ella públicamente y creo que le comentó al presidente Uribe cuando era el presidente de la República, ellos lo que hacen es meterle miedo a la gente, meterle odio, usar también la fuerza para que ese odio salga adelante. Y como ya los paramilitares, digamos que de alguna forma pasaron de moda y ya no están metidos en la política, lo que siguen es utilizando las redes sociales para crear ese odio, para generarle miedo a la gente, con mentiras, y quieren que incluso inventan enemigos y lo reproducen tanto que la gente cree que todo eso es verdad, ese miedo, ese odio, y eso es lo que lleva a que se estén, digamos, atentando contra la democracia. Sócrates decía: tu poder es mi miedo. Si pierdo el miedo, tú pierdes tu poder. Entonces, por eso ellos atacan mucho en las elecciones en los últimos días, para que la gente no haya tiempo de rectificarle, para que la gente no tenga tiempo de despertar y ver que lo han metido en una mentira, que lo han engañado, que lo tienen irritado y lo tienen indignado y lo tienen trastornado. Y ellos insisten mucho en los últimos 2 o 3 o 4 días de las elecciones y ahí se gastan toda la plata para generar esa violencia en la gente. Yo lo dije, por ejemplo, me pareció muy raro cuando yo llegué a votar a Laureles, que llevo 30 años votando y la gente me trata con mucho cariño, y de pronto apareció un grupo de gente, seguramente los que fueron engañados por Andrés Julián, y a agredirme, a violentarme, lo cual nunca había ocurrido, ¿no? Me pueden haber matado perfectamente. Si yo reacciono distinto, yo soy un hombre tranquilo, sereno, yo no tengo pues que mentirle a nadie para que me crean mis proyectos, porque yo creo que he sido el hombre que más obras grandes ha hecho por este departamento y por esta ciudad, y una agresividad inmensa. Entonces la agresividad no solamente se vuelve en el voto, sino también la gente misma cuando la engañan y cuando le meten la mentira. La primera mentira es que le hicieron creer a la gente que mi aval político era el pacto histórico. Y segundo, le hicieron creer que mi programa de gobierno no era el que escribí en la registraduría, sino el que ellos inventaron, que íbamos a darle plata a los criminales, que íbamos a traer el comunismo a Antioquia, que íbamos a traer a Petro aquí con tapete rojo para que se acabara con todo, etcétera. O sea, que hay ahí, digamos, unos elementos muy importantes. Por encima, Luis Pérez, yo no sé, si ustedes leen la carta a la procuradora, yo no le pedí nada para mí. Yo no estoy pidiendo nada para mí. Pedí, eso sí, procuradora, la tarea de ustedes es defender los derechos humanos, defender la democracia. ¿Por qué no están liderando un gran proyecto para Colombia
donde se regulen las redes sociales, donde se regule y se castigue quien pase los límites de los derechos de opinión. Yo no estoy pidiendo nada para Luis Pérez, estoy pidiendo es salvemos la democracia, porque con las redes sociales tenemos unas consecuencias de futuro gravísimas. El uso desenfrenado de las redes sociales puede destruir inclusive la civilización si no actuamos a tiempo. Sí, oiga, ¿por qué escribe Andrea Medina Alzate? Felicitaciones, doctor Luis Pérez, siempre ha sido un hombre culto y estudioso y brillante. Éxitos en su demanda. Usted ganó en las subregiones, el campesino y la ruralidad lo quieren y le agradecen. Jomar Benítez dice, importante oportunidad para innovar en nueva jurisprudencia sobre derechos constitucionales que vienen siendo violados en su núcleo esencial. Libre expresión, libre prensa, democracia sin violencia. Se necesitan, dice además Jomar Benítez, jueces valientes para abordar este tema. Jurídicamente tiene mucho sentido demostrar cómo se vulneran esos derechos. Buscan el reconocimiento de derechos vulnerando derechos. Bueno, importante, muchísimas gracias por la participación. Oiga, ¿por qué usted le envía carta a la procuradora? Entendemos que esto ya está en la cancha del Consejo de Estado y que está a puertas de responder ya, de decidir en torno a esta demanda. Porque usted le manda la carta específicamente a la Procuradora General de la Nación. Audio. Ya, ahí. Ya me Ahí sí. Eran ustedes los que tenían el micrófono cerrado. Roger, por dos razones. Primero, porque la Procuraduría, una delegada de la Procuradora, sin estudiar la demanda, dijo que mi demanda era una demanda por difamación. O sea, ni siquiera estudió la demanda. Cuando leyó todo eso, ya le ocurrió que eso podía ser difamación y dio el concepto como que si yo estuviera demandando por difamación. Yo no estoy demandando por difamación contra mí. Yo estoy demandando es por violencia psicológica, no contra mí, a pesar de que me violentaron, pero es demanda por violencia psicológica a los votantes. Por eso yo llevé un grupo de declaraciones que decían que ellos querían votar por Luis Pérez, pero que no votaron porque les convencieron que eran petristas. O sea, les trastornaron la mente, les trastocaron sus propias creencias. Entonces, creo que fue un concepto ligero de la delegada de la Procuraduría, porque ni siquiera estudió que presentamos 79 pruebas, fueron aprobadas y ninguna prueba fue tachada. O sea que no hace quedar bien la fe pública de la Procuraduría dando esos conceptos. Y lo segundo, bien, que yo no estoy pidiendo ni que corrijan el concepto, ni que lo cambien, ni que vayan a ayudarme al Consejo de Estado. Lo que estoy diciendo es, señora Procuradora, es que todos los colombianos tenemos en la Procuraduría una entidad que defiende los derechos humanos, que defiende la fe pública, que defiende la democracia. Le pido, señora Procuradora, conociendo su ilustración, que lidere un proceso importante para regular las redes sociales, para que los jueces y la justicia obren y eviten a futuro todo lo que se está viniendo. Yo estoy seguro, Roger, mira, yo soy un hombre de futuro, yo sé esperar, yo he hecho obras que hace 20 años o hace 30 años decían que era una desgracia, y hoy quién puede hablar mal del Metrocable, hoy quién puede hablar mal de la Universidad Digital, hoy quién puede hablar mal del Túnel de Oriente. Yo soy un hombre de futuro y estoy seguro que, y eso tienen que también entender en el Consejo de Estado, que si este fallo no es positivo, que puede no ser, no puede no ser a favor de nosotros, pero eso sí, antes de 4 o 5 años, los que hoy digan que no era violencia psicológica van a sentir pena, porque tiene que haber unos fallos, un fallo
hoy o en un año o en 2 años, 3 años, que empiecen a reglamentar esto, o si no, Colombia no va a tener democracia y vamos a quedar en manos de bandidos, de mentirosos, de manipuladores, de gente que no hace sino llegar al poder metiéndole miedo y odio a los ciudadanos. ¿Cuándo finalmente, doctor Pérez, cuándo va a ser la respuesta del Consejo de Estado? ¿Para cuándo está prevista? Yo creo, Roger, que como ya se presentaron los alegatos de conclusión, lo que dicen los expertos es que el Consejo de Estado tiene 20 días para tomar una decisión. Esperemos que ya han pasado unos 7, 8 días. O sea, que esperemos que antes de que termine el mes de noviembre haya una decisión, cualquiera que sea yo la cojo, pero eso sí, voy a seguir trabajando para que la democracia no sufra en el futuro. Yo creo que la Corte Constitucional ha dicho muchas veces que el gran reto de las leyes es evitar los males de la gente. Y para uno evitar los males de la gente tiene que imaginarse cuáles van a ser esos males. Yo aquí le estoy diciendo a Colombia, hay un mal muy grande para el país, que es el uso desenfrenado de la inteligencia artificial de las redes sociales, donde hay pruebas que le metieron a la gente miedo, que la violentaron psicológicamente, que le metieron odio, que le hicieron uso inclusive de guerra. Si ustedes recuerdan, el doctor Andrés Julián Rendón decía que Petro no podía entrar a Antioquia, que iba a poner doble llave, doble candado, pero que aquí no podía entrar ese señor. Eso es un discurso de guerra, porque si el doctor Andrés Julián Rendón no deja entrar al presidente, era porque él iba a hacer un grupo por encima de la ley, porque el presidente está elegido popularmente y la policía y el ejército le hacen caso al presidente en primera instancia. Y él no puede evitar que un presidente de la República ingrese a un territorio que así él no tenga aquí buena opinión, pues él puede entrar al territorio común y corriente. Entonces fíjese que inventaron unas cosas en campaña para irritar a la gente, para levantarle el odio, para acudir a la indignidad de los ciudadanos, que es lo que yo estoy diciendo que son engaños que no me pueden permitir en un candidato a la gobernación de Antioquia. O sea, esto fue una campaña de mentiras múltiples, que eso fue lo que hizo el doctor Andrés Julián Rendón. Doctor Luis Pérez, pero venga, hay un asunto importante. Usted habla de redes sociales, pero uno de los principales promotores de esa posverdad y esas mentiras son los medios hegemónicos. ¿Usted qué piensa de eso? Los medios hegemónicos, es decir, los medios tradicionales, y también están replicando ese tipo de mentiras y las están convirtiendo como si fueran noticias verdaderas. Pues a ver, yo creo que hoy lo que hay es una competencia entre los medios tradicionales, los empresarios, las redes sociales y la inteligencia artificial. Yo creo que ellos están compitiendo a ver cuál todo se queda con más poder. Lo que uno observa es que el tema de las redes sociales y de la inteligencia artificial cada vez le está ganando más espacio a los medios tradicionales, y entonces los empresarios, que de alguna forma son el establecimiento, que están metidos en política, empiezan a direccionar sus inversiones de una forma distinta a lo tradicional. Sería muy bueno que ustedes analizaran, por ejemplo, lo que pasó con Elon Musk. Elon Musk, ustedes vieron que es el de Twitter y que es el hombre pues, que maneja tanto poder en Estados Unidos y en el mundo, y él le regaló, no sé, $50 millones al presidente Donald Trump. Inclusive creo que hasta salieron bailando ahí como en una propaganda muy simpática, y decía que péguese a nosotros, y se movían. Y Elon Musk ganó con Trump, y al día siguiente sus acciones
aumentaron 20 o 25%. O sea, que se pudo haber ganado 5.000 millones de dólares con un acto político donde él movió todas sus redes para que ganara el presidente Trump. Inclusive Trump sacó unos resultados muy impresionantes, por ejemplo en Puerto Rico, donde la gente creía que Trump iba a perder. Ustedes todos saben que Trump es un hombre muy estricto en el tema, por ejemplo, la inmigración, y en Miami y en Florida están los mayores emigrantes de América Latina, inclusive yo diría que hasta de los países asiáticos, y allá ganó Trump también. Entonces, observen ustedes que el tema de las redes sociales hoy tiene un impacto mucho más directo que aún que los medios de comunicación. O sea, los grandes medios de comunicación en Estados Unidos no estaban con Trump. Y fíjense cómo movieron las redes sociales para hacer esto. Y inclusive Elon Musk, el dueño de Twitter, pues lo que hizo en esa campaña fue un negociazo, porque regalaría 50 millones de dólares y al día siguiente de las elecciones el tipo se ganó 5.000 o 6.000 millones de dólares con la valorización de sus acciones. O sea que este es un tema muy complejo que se necesita regular. Y ya hace parte del gabinete de Donald Trump, Elon Musk, para que sepamos, no es por plata, obviamente, no es por plata, es por poder. Terminemos con esto, doctor Luis Pérez. Si el asunto es probatorio, dice Yomar Benítez, es importante tener con profundidad cada demostración, sobre todo la relación de esos hechos con el determinador y la intencionalidad de afectar la campaña. Pero yo creo que todo eso sí está muy claramente planteado en el medio de control de nulidad de Luis Pérez Gutiérrez. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Audio, ¿qué dice? No, que te decía que muy importante esa nota que acabas de pasar de Yomar Benítez, porque hay algo que a mí, digamos, me impactó mucho, y es que la defensa del gobernador Andrés Julián Rendón no dijo nada, no tachó ninguna de las 79 pruebas. Y la ley dice que cuando no se tacha una prueba, se considera cierto. O sea que, fíjate que esto no es tan sencillo ni es tan despreciable. Sí. Ganemos o no, porque yo no estoy aquí viniendo aquí a insultar a nadie, ganemos o no. Fíjense que hay unos detalles muy curiosos, que ninguna prueba fue tachada por la defensa del gobernador. Sí, señor. La defensa del gobernador reconoció, digamos, la mitad del delito, porque dijo, sí, nosotros relacionamos a Luis Pérez con el pacto histórico, relacionamos a Luis Pérez con Petro, relacionamos a Luis Pérez con el quinterismo, pero eso no es un delito. Fíjense que ellos casi que reconocieron ya la mitad del delito, porque la Corte Constitucional dice que sí es un delito sobrepasar los límites del derecho de opinión. Sí, señor. Luis Pérez Gutiérrez, que es candidato a la gobernación de Antioquia, estaremos muy atentos a ver qué pasa en estos próximos días, que dice el Consejo de Estado, pero más allá, como usted lo ha planteado, de la decisión judicial en este momento, es lo que esto significa como aporte para el fortalecimiento, palabra que hay que utilizar, de la democracia y no para el debilitamiento de nuestra democracia. Muchísimas gracias, doctor Luis Pérez. A todos ustedes, Roger y compañía, mil gracias y qué buena conversación. Sí, señor, muy amable, gracias a usted. Bueno, es que es muy importante tener en cuenta esto aquí y lo dejamos aquí para saludar a nuestra invitada. No es, según nos lo ha dicho Luis Pérez, no es la intención de ganarse el puesto. O sea, de que, déjenme decirlo de esta manera, de que bajen a Andrés Julián y suban a Luis Pérez. No, es el precedente en un contexto de las más tecnologías de la información y las comunicaciones, con el desarrollo de las redes sociales y lamentablemente desechando la verdad y en la aparición de la posverdad, con todo lo que ella significa, que no va acá. La posverdad no va acá. La posverdad ni siquiera llega acá. Llega acá, a las vísceras. Permítame que lo diga tan prosaicamente.
porque son pasiones, son emociones viscerales las que mueven ahora toda clase de relaciones y, por supuesto, las políticas.